La Biblia es un libro único, perfecto, pero a la vez complejo. Se requiere de una relación muy estrecha con Dios para comprenderla en su totalidad. Es así que existieron y existen diferentes interpretaciones de algunos conceptos y versículos que se encuentran dentro de ella. Hoy les presentamos dos corrientes de pensamiento muy populares y diferenciadas: el premilenialismo dispensacional y el amilenialismo. ¿Son coherentes? ¿Tienen fundamento sólido? Analícelo usted mismo junto a nuestro hermano Ariel Kunkel y saquen sus propias conclusiones. Alfa y Omega, segunda temporada. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака им живут, всем вопреки собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя. Una explicación de la sociedad actual en base a las Sagradas Escrituras. Alfa y Omega, con los hermanos Eliezer Golemba y Ariel Kunkel. Hola y muy bienvenidos a un nuevo programa de Alfa y Omega. En esta oportunidad les hablaremos sobre el fin de los tiempos. Tenemos 4 aspectos del fin de los tiempos para presentarles, los cuales serán divididos en 2 programas, 2 maneras de entender los tiempos por programa. En el programa de hoy hablaremos sobre el premilenialismo dispensacional y el amilenialismo. Y nos acompaña, como siempre, nuestro hermano Eliezer Golemba. Pasa a vosotros, queridos amigos. Cabe destacar que, como la Biblia es un libro tan amplio y tan complejo, también puede darse a diferentes interpretaciones acerca de diversos versículos, diversos aspectos. Pueden darse diferentes interpretaciones acerca de un mismo tema o de algún versículo en particular. Y con el tiempo, con el estudio de la palabra de Dios por diferentes especialistas, por diferentes teólogos, se fueron dando diferentes corrientes de pensamiento dentro de las iglesias. Tal es el caso del que estamos presentando aquí. 2 corrientes muy opuestas. Hoy, como propone Ariel, veremos de qué se tratan estas 2 corrientes de pensamiento y en qué se diferencian, básicamente. Para comenzar con el premilenialismo dispensacional, esta corriente de pensamiento cree que Jesús, o expresa que Jesús, regresará a la tierra luego de un periodo de tribulación de 7 años y reinará durante 1000 años literales. Estos se dividen en los pretribulacionales, es decir, aquellos que creen en un arrebatamiento secreto o el rapto secreto muy conocido antes de la gran tribulación. Y toman Apocalipsis 4, versículos 1 y 2 como una referencia a tal acontecimiento. Y el segundo grupo son los mesotribulacionales, aquellos que creen que el rapto se dará durante la gran tribulación. Y que también se dará cumplimiento, Números capítulo 34, versículos 1 al 12, donde marca los límites de la tierra prometida a los judíos o a los hebreos en ese caso. La imagen la pueden ver en pantalla y les vamos a dejar en la descripción del video para que lo pueda ver más detenidamente si así lo desea. Porque si vemos el territorio más extenso que alcanzó el reino de Israel durante la monarquía hebrea, es decir, durante los periodos de
los reinados de Saúl, de David y de Salomón, no se asemeja a esto, y mucho menos el territorio que ocupa hoy la nación de Israel, tan disputado en la actualidad. Bien, punto aparte de esto, hace algunos años el canal History puso al aire un documental el cual hablaba sobre este tema, y en él decía, apoyándose sobre Mateo 24 versos 40 y 41 y textos similares, donde en cualquier momento aquellos escogidos desaparecerían de la vista, donde muestra un piloto de un avión comercial que es raptado y el avión cae y todas las personas que iban a bordo mueren. Pero esto es algo muy absurdo de pensar que ocurriera algo así. Esta corriente de pensamiento cree que el tiempo del fin, muchos judíos se convertirán al cristianismo y clamarán a Dios cuando su sufrimiento sea insoportable. Que todas las referencias a Israel en el Apocalipsis aluden a la nación de Israel, dejando de lado cualquier mención de la iglesia entre Apocalipsis 4 y 19. Y siguiendo con esta línea de pensamiento, los cristianos, los verdaderos cristianos, no sufrirán la ira de Dios, pues serán raptados, basándose en textos como 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, y capítulo 15, el verso 9, ignorando por completo que la verdadera prueba se verá durante la tribulación. El fundador de este pensamiento fue John Nelson Darby. Este era un anglicano irlandés de nacimiento, que en 1833 fundó la Asociación de los Hermanos de Plymouth, y este movimiento, fundado por él, decía que Cristo podría volver en cualquier momento y que lo haría en dos etapas. En primera instancia, vendría de manera secreta, o sea, es decir, nadie lo vería, y se llevaría a los salvos al cielo y les evitaría la gran tribulación. Y al final de ese periodo de 7 años, según sus enseñanzas, Cristo regresa, ahora sí como el gran jinete del caballo blanco, donde todo ojo le vería y con toda la gran pompa para reinar durante el milenio. Otro de sus promotores fue Cyrus Scofield, quien hizo de esta doctrina aún más conocida al ser el centro de atención de su Biblia, llamada Biblia de Referencia Scofield, publicada en 1909 para el habla inglesa y traducida a muchos idiomas posteriormente, y de esa manera el rapto o la doctrina del rapto fue globalizado, por decirlo de algún modo. Otro seguidor del dispensacionalismo fue el teólogo Charles Ryrie, que entre sus publicaciones se encuentran Teología Básica, libro el cual poseo, en el cual expresa claramente que él es premilenialista. También escribió la Biblia de Estudio Ryrie, y fíjense cuán arraigado tenía este concepto, que su primer libro se llamaba Dispensacionalismo Hoy, publicado en 1965. Posteriormente, en 1995, el pastor Tim LaHaye, autor de varios libros interesantes como por ejemplo El Acto Matrimonial, un libro muy recomendable para parejas cristianas que estén a punto de casarse. En 1995 escribió un libro llamado Dejados Atrás, que tuvo posteriormente precuelas y secuelas. Incluso llegó al cine en 2014 con Nicolas Cage como protagonista. Y por último, el pastor John MacArthur. Este tal vez sea el personaje más conocido, sea alguien más conocido de los que nombré anteriormente. Sin embargo, él se considera un dispensacionalista filtrado. Él no está de acuerdo con muchos aspectos de este concepto del premilenialismo e intentó apartarse de los conceptos expresados en los libros de LaHaye y por eso fue criticado. Pero ¿de qué manera podemos identificar que esto es falso? La venida de Cristo no tiene nada de secreto. Si leemos detenidamente 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, se entiende que Cristo vendrá con toda pompa. Mateo 24 nos dice que
por causa de los escogidos los días serían acortados y que su venida sería como el relámpago que se muestra desde el oriente hasta el occidente. Y demás está señalar Apocalipsis 1:7, donde dice que todo ojo le verá. Los cristianos sufrirán la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 7, el verso 14, en su traducción Dios habla hoy del 2002, dice lo siguiente: estos son los que han pasado por la gran aflicción, los que han lavado sus ropas y los que la han blanqueado en la sangre del Cordero. Existen otros textos, por supuesto, pero creo que con estos son suficientes a los ya expuestos. Actualmente el dispensacionalismo está tomando fuerza nuevamente, pero a mi parecer se debe porque las personas se niegan a aceptar el sufrimiento. Pues seamos sinceros, ¿quién quiere sufrir? Pero la palabra de Dios es clara. Es difícil de creer que Dios tuvo oculto esta corriente de pensamiento o estas verdades durante 1800 años y le fue revelado a John Nelson Darby para que él las hiciera públicas. Existen varios tipos de dispensacionalismo y justamente esta corriente, el dispensacionalismo progresivo, es el que está tomando fuerza actualmente. Esto me lleva a pensar, Ariel, cuánto cuidado tenemos que tener también en las alabanzas, ¿cierto? Es algo que por ahí a veces no hacemos tanto foco en qué estamos cantando. Tenemos un pastor muy conocido que siempre dice: escucha lo que cantas, ten cuidado con lo que cantas, porque puede estar equivocado el concepto de lo que está diciendo y nosotros lo repetimos. Caemos a veces en eso de que si la melodía es linda nos dejamos llevar por la melodía y no importa lo que se está diciendo. Y muchas veces hemos cantado, y hasta hace muy poco, una canción que habla acerca del rapto secreto, sabiendo que nosotros no creemos en el rapto secreto. Esa canción de hermosa en melodía, pero tan equivocada en la letra. Porque dice que el mercado está vacío, el trabajo ya cesó, el martirio del obrero, su bullicio, o su barullo, decía otra versión, ya paró. Los que siembran en los campos terminaron su labor, todo aquí está en suspenso al retorno de Jesús. Hasta ahí todavía dentro de todo no está tan equivocada, pero cuando vamos a la segunda estrofa, hace poco lo que decías vos al principio, los vagones de un tren sin guía cruzan calles y ciudad o valles, depende de la versión. Los aviones sin piloto vuelan a la destrucción. La ciudad está desierta, en silencio se quedó. Son las últimas noticias. Jesucristo ya volvió. Entonces se asemeja muy claramente a lo que expresaba el pastor Lahey. Muy bien, ahora haremos una pequeña pausa, una pausa musical, y luego continuaremos conociendo más acerca del amilenialismo.
Bien, queridos seguidores de Alfa y Omega, en esta segunda parte del programa hablaremos sobre el amilenialismo. A diferencia del premilenialismo, este concepto sostiene que el cumplimiento de la toma de posesión de Israel del territorio prometido por Dios solo podía darse si ciertos requisitos se daban, y que estos no se cumplieron, entonces es una promesa no cumplida por parte de Dios. Y allí ya encontramos el primer problema. Las promesas de Dios no son como las del hombre, de las cuales no nos podemos fiar. De Dios sí nos podemos fiar. El amilenialismo predica que no habrá milenio cuando Cristo vuelva, sino que ya estamos en él. Mantiene que el milenio comenzó con su muerte y resurrección al tercer día, dado que no tuvo pecado y venció a la muerte, a todo el poder de Satanás. Y el milenio es un periodo de tiempo indefinido. Por ejemplo, en Apocalipsis prácticamente todos los términos son simbólicos. La mujer es la iglesia, los caballos de diferentes colores son hambrunas, enfermedades, etc. Y las trompetas son algo que marca algún evento, una señal, un indicativo, etc. Por eso, los 1000 años no deben ser tomados literalmente si la mayoría de los puntos centrales de Apocalipsis no lo son. En pocas palabras, según el amilenialismo, los cristianos sufrirán la tribulación desde la creación misma del cristianismo, es decir, en estos momentos, según este pensamiento, los cristianos estamos siendo atribulados, y eso incluye las copas de ira de Apocalipsis 16, y estas son catástrofes, guerras, hambrunas, grandes epidemias que han tomado la vida de millones y millones de personas, cristianas o no, hijos de Dios o no, y a todos los seres humanos a través de la historia. Otra particularidad que presenta el amilenialismo es que las referencias a Israel en Apocalipsis son símbolos del pueblo de Dios y no de los judíos. Según se cree, Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, fue quien introdujo este concepto de que el milenio tiene cumplimiento entre la primera y la segunda venida de Cristo, que las cadenas de influencia del poder de Satanás tienen un poder limitado, es decir, solo parte del poder maligno de Satanás es restringido. Pero Agustín creía en 1000 años literales, es decir, que para él Cristo volvería alrededor del año 1000 aproximadamente. Al llegar el año 1000 y al no regresar Jesús, aquellos que seguían este pensamiento, es decir, el catolicismo, lo espiritualizaron señalando un periodo indefinido de tiempo. Los reformadores Martín Lutero y Juan Calvino hicieron florecer este pensamiento en el siglo V. Otros amilenialistas creen que el poder limitado de Satanás radica en que no puede engañar a las naciones para que el evangelio no pueda ser predicado. Y este es otro error, porque el evangelio es predicado, pero de la manera incorrecta. Esto es algo que siempre lo decimos aquí. El verdadero evangelio es torcido por los indoctos e inconstantes, así como las otras escrituras, pero para su propia perdición, como lo dice 2 Pedro 3:16, hablando acerca de las cartas del apóstol Pablo. Así que es totalmente contradictorio con las Sagradas Escrituras. Vea, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 5. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces entendemos lo que dice aquí. Satanás, que es el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para no poder alcanzar el pleno conocimiento de Cristo. También puede leer 1 Pedro capítulo 5, verso 8, un versículo muy conocido donde dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. A mí no me parece muy atado
Satanás. Las iglesias que predican el amilenialismo son la iglesia protestante con más de 800 millones de fieles, la presbiteriana con unos 55 millones de fieles, las reformadas con 75 millones de fieles y las bautistas con 72 millones de seguidores. Sin embargo, a pesar de estos números, muchos están cambiando de parecer con respecto al amilenialismo y están adoptando el premilenialismo. Y los datos que arrojan un estudio son interesantes al motivo. Actualmente solo el 48% de las denominaciones religiosas que nombré anteriormente creen en el amilenialismo y solo el 31% en el premilenialismo. Y el 21% restante cree en otra forma del fin de los tiempos. Pero esto ha cambiado durante los últimos 100 años. El amilenialismo es popular entre los que tienen un título universitario de teología o una maestría, es decir, aquellos estudiados en la Sagrada Escritura. Y el premilenialismo es popular entre aquellos cristianos que tienen un conocimiento básico o que estudian la Biblia por sí mismos. Y este versículo que usás vos siempre, Eliezer, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y algo que siempre quiero recalcar es que hay que tener cuidado con las versiones de la Biblia que tengamos. Yo siempre recomiendo tener varias versiones de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, a mí me gusta utilizar la versión 1960 de Reina Valera y la Biblia textual. Y como texto de apoyo o referencia, la concordancia Strong para saber el significado en el idioma original de algunas palabras o pasajes dificultosos. Este verso, por ejemplo, de Romanos 12:2, la palabra traducida como siglo, aquí es aion, que significa edad o era, y se refiere a un periodo de tiempo, pero es distinto si leemos como mundo. En vez de siglo lo leemos como mundo, como tienen otras versiones como la Reina Valera 1995. Pero siempre digo, hay que leer el contexto para entender el verso. De igual manera, si leemos detenidamente, podemos darnos cuenta que este versículo nos habla del tiempo en el cual estamos viviendo, pero no siempre es fácil detectar la diferencia. Y bien, estas dos formas de ver el fin de los tiempos tienen sus verdades y tienen sus mentiras, pero con que tenga una mentira ya echa todo por tierra. Como dije al principio, el premilenialismo nos hace entender como que los cristianos no van a sufrir en el fin de los tiempos, pero la Biblia nos dice claramente que sí lo sufriremos. Y actualmente no estamos en ese periodo de gran tribulación donde somos perseguidos. Si estuviésemos siendo perseguidos no le estaríamos hablando sobre estos temas en estos momentos, sino que estarían encima de nosotros. Y en el amilenialismo nos habla de que estamos viviendo en estos momentos en ese milenio que tantos estamos esperando. Si bien es cierto, Cristo en ningún momento habló sobre el milenio, sino que posteriormente el apóstol Pablo y el Apocalipsis son las únicas referencias que tenemos acerca del milenio. Cristo no dijo nada acerca de que viviríamos 1000 años con Él o estaríamos en un largo periodo viviendo en paz y en armonía hasta que le fuera entregado el reino de Dios. Por supuesto, este tema es bastante difícil y bastante extenso, donde se ha debatido durante mucho tiempo acerca de cuál es la manera correcta de entender el fin de los tiempos.
Alfa y Omega, segunda temporada. Bueno, tema aparte, y es necesario que lo comuniquemos, que compartamos este momento que estamos viviendo aquí como amigos, cuñados, conocidos de la vida, que somos unidos en una misma fe, Ariel. ¿Qué se siente esta nueva experiencia en tu vida? Contanos y contale a la audiencia por el momento en el que estás pasando. Muy interesante, ¿no? Muy bien, gracias Eliezer por querer hacerlo público. Hace 10 días aproximadamente nació mi hijo, Alejandro Ezequiel, y queremos darle la bienvenida a él al mundo. Sin embargo, sabemos lo que nos espera en este mundo, pero con la protección de Dios, orando por él siempre, ya desde su concepción, pidiéndole siempre a Dios la protección, que esté con él, que nos sepa a instruir a mí y a mi esposa en los cuidados que hay que tener con el bebé, en saber instruirle a él en el camino correcto y pidiéndole siempre a Dios que esté con nosotros y que esté con él, nuestro primogénito. Uno observa, ¿no? Observa la realidad a nuestro alrededor y hay tantos nacimientos, hay tantos chicos que vienen a este mundo, pero se trata de algo muy serio. Ayer lo hablamos un poco allá en casa, de qué es traer un ser a este mundo, con qué amor es necesario traerlo aquí, con qué fundamento, con qué propósito. Vemos tantas personas que no se toman en serio, tantos jóvenes. Mirábamos esos pasillos del hospital y veíamos a tantos jóvenes de ni siquiera 18 años allí con chicos con cara de asustados, no sabiendo qué hacer porque no lo esperaban a ese de niño, muy diferenciado a lo que puedo ver yo. Y esta es una postura muy personal. Cuando lo he visto a vos y a Nancy con ese bebé, es algo tan esperado, tan ansiado, tan preparado, todo el diseño previo que tuvieron ustedes en comprarle las cositas, en buscar de algún pariente alguna que otra, en pensar cómo van a criarle. Qué importante que es planificar la familia, ¿sí? Entender a qué mundo estamos trayendo a un bebé. Cuando decías vos lo importante y muy importante y fundamental de hacerlo crecer en los caminos de Dios, porque ese también es el fin, ¿no? De que un día pueda estar también en ese paraíso bajo el gobierno de nuestro Señor Jesús. Es la idea, ¿no? Traer una persona para cumplir el mandamiento de que tenemos que fructificar, pero también de que no descuidar que en ese proceso de la vida, con tantas malas influencias, con tantos peligros, esa personita tan especial se aleje de Dios. Es un llamado de atención a los jóvenes, a las familias. Yo no soy padre, pero observo, tengo capacidad de observación, de análisis, y a veces vemos que los padres no procuran que sus hijos sigan en los caminos de Dios. Lo importante es que de pequeños ya vayamos sembrando esa semilla para que un día traiga buenos frutos. Y quién te dice no esté aquí enfrente de los micrófonos, al frente de los canales de televisión, o cumpliendo su rol dentro de esta gran obra que es el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos visto, si lo analizamos un poco, cuando una criatura es concebida con amor, cuando es esperado, cuando es deseado, cuando es planificado, es muy diferente cuando con otro chico que no es deseado. Lo hemos visto en los centros de salud, aquellas madres muy jóvenes, donde la obstetra le pregunta si es un chico deseado o un chico esperado, y la mayoría le contesta que no. Y lo vemos que cuando nuestro bebé es alguien esperado, es concebido con amor, los parientes los están esperando, los vecinos están expectantes al bebé que se viene, y lo hemos visto con nuestro bebé, lo vivimos, que todos lo quieren ver, lo quieren tocar, lo quieren acariciar,
lo quieren saludar, lo quieren conocer. Nos contaba una señora que tenía una conocida, había quedado embarazada y no fue alguien deseado ese bebé y no fue alguien querido, no fue alguien amado, se peleó con todos sus parientes. Y es muy distinto cuando un bebé es querido y otro que no. Ya nace en un contexto familiar distinto, crece con otros conceptos, crece con otros diferentes complejos a lo que podemos verlo con un chico que sí es querido, que sí es deseado, criado con amor dentro de un hogar, con un padre, con una madre, como Dios lo ha establecido desde la fundación de la tierra. Qué hermoso sería de que cuando viene el chico al mundo encuentre a sus padres unidos, no al borde de la quiebra, hablando de su relación, ¿no? Muchas veces hay niños que son traídos al mundo para salvar un matrimonio y a veces no resulta, y se encuentra con padres separados, y si la base fundamental de la sociedad es la familia, hoy abundan lamentablemente matrimonios separados o familias que tienen un padre tiene un hijo con otra mujer, esa mujer ya tenía un hijo con otra persona, y así se van armando estas complejas relaciones familiares donde los niños crecen sin ese amor de un padre o una madre, por supuesto dejando muy aparte situaciones específicas como madres que tienen que criar solas a sus hijos por la muerte o por una cuestión de que ella sí amaba a esa persona y él se ha ido, o al revés también, padres que están alejados de sus hijos por debates legales, por intervención de abogados. ¿Y cómo van a crecer los chicos en ese contexto, no, Ariel? Lo importante entonces, para cerrar la idea, es... Esto da para un programa, ¿no? Podríamos hacer un programa tranquilamente acerca de la familia y tendríamos que invitar a personas con más experiencia quizás, pero desde nuestra observación, desde nuestra juventud, vemos la realidad, vemos a nuestro alrededor, convivimos con diferentes personas, convivimos con diferentes familias ensambladas y vemos la tristeza de esos niños o cómo crecen esas actitudes agresivas a veces o sus miedos porque no estuvieron bajo una contención de un padre y una madre que es fundamental y es bíblico. Y la gente desecha tanto a Dios, sus mandamientos, al matrimonio. La gente no se casa, sino prueba convivir porque es más fácil. Pero en ese proceso tienen un hijo quizás. Y después si no funciona total se separan porque no están casados. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Y esos chicos crecen. Y después son alumnos, son empleados, son profesionales. Y ahí vamos entendiendo un poquito por qué nuestra sociedad está como está, esa falta de amor desde la concepción hasta toda su vida en esta tierra. Pero, y algo que se va a ir dando de acá a poco más, es lo que hemos visto en estos últimos tiempos, donde padres homosexuales adoptan a un chico o madres lesbianas adoptan, o por ahí una podía quedar embarazada y alquila espermatozoides o compra espermatozoides y entonces pueden tener una familia. Siempre nos preguntamos qué van a hacer de esos chicos en un futuro, cuando se conviertan en mayores, tengan su mayoría de edad. ¿Cómo serán en la escuela? Seguramente tendrán burlas, sufrirán bullying, ese término tan conocido en los últimos tiempos. ¿Y qué es el mundo que nos espera? ¿Qué es el mundo que le dejo yo a mi hijo en estos tiempos? Por ejemplo, tenemos al conocido conductor Marley, que hace un tiempo atrás alquiló un vientre y fue padre de Mirko, ese hermoso bebé que ha sido modificado genéticamente para que pueda salir lo más hermoso posible, de ojos celestes, rubio, sin ningún defecto. Fue alguien concebido diferente a lo que Dios tenía planificado.
Y esa exposición hacia los medios televisivos, los medios masivos, las redes sociales, le ha dado un empuje también a la carrera de Marley. Pero ¿qué le espera a ese chico en un futuro? ¿Cómo va a crecer? Siempre rodeado de cámaras, de medios masivos de comunicación. ¿Qué infancia tendrá? Seguramente muy distinto a lo que puede ser cualquier chico normal. Además, él no decidió aparecer en Instagram, aparecer en todas estas nuevas redes sociales, sino fue un acto de promoción, de marketing, y por ahí pasa desapercibido porque es un personaje muy chistoso, que viaja por el mundo y nos da esa imagen de como que es una persona así muy, muy amena, muy agradable, pero lo que está haciendo con este chico es realmente terrible. Y no vemos en la sociedad, o no escuchamos que la mayoría se levante y diga, basta de esto. Y siguiendo esta línea, también dice aquí una noticia que veíamos hace poco y es algo tan loco, ¿no? Primero, 2 personas del mismo sexo que estaban casadas. Esto pasó en Santa Fe, Argentina, no pasó en otras ciudades o grandes metrópolis del mundo, pasó aquí. 2 personas del mismo sexo se divorciaron porque una cambió de género. ¿A qué límites estamos llegando? Y si bien nos fuimos por las ramas, creo que es necesario también que como hijos de Dios seamos atalayas y anunciemos las cosas que están mal dentro de esta sociedad, que pasan desapercibidas por esto que decíamos, pero es una persona agradable, es tan chistosa, pero lo que es pecado y no podemos decir que está bien o porque nos parezca chistoso, hacerla pasar como bueno algo que está malo, cuando la Biblia claramente nos habla de de los que llaman bueno a lo malo. ¿Sí? No podemos nosotros ser cómplices de estas locuras que están pasando en nuestra sociedad. Vamos a orar ahora en este momento, principalmente para que Dios nos siga dando las fuerzas para seguir adelante con este programa, y también, en este caso especial, por la protección, por la vida de Ezequiel, que pueda ser un gran hombre de Dios, un gran obrero en sus caminos. Amantísimo Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, en aquellos lugares lejanos donde ningún telescopio puede alcanzar, pero a la vez tan cercano que estás solamente a una oración de distancia. Te pedimos la protección y tu guía en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Sabemos que el fin de los tiempos se acerca, como lo hemos hablado, y queremos, como dijo el hermano Eliezer, ser atalayas y brindarle a los radioescuchas la manera correcta de entender los tiempos. Queremos conocer más de tu palabra, queremos saciarnos, queremos tener gozo, pero al mismo tiempo debemos ser cuidadosos de las cosas que nos rodean, de las cosas que nos pueden hacer mal. Te pedimos también, como lo ha expresado el hermano Eliezer, sobre mi bebé y sobre todos los bebés que nacen cada momento, en todo el tiempo, en todo el mundo, que te apiades de ellos y que puedas protegerlos de todo el mal que existe en esta tierra. Te pedimos una vez más tu protección y tu guía en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús, quien sea la gloria, la honra, imperio, majestad y potencia por los siglos de los siglos. Amén.